En esta presentación os voy a mostrar paso a paso cómo llevar a cabo el comentario de un material. Como ejemplo, vamos a analizar esta gráfica que veis aquí, en la cual se representa la evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en Suecia entre 1735 y el año 2000. Y para ello vamos a ir haciendo cada uno de los pasos que hemos indicado anteriormente. Empezaremos haciendo una descripción de este material. Dentro de la descripción haremos un resumen de su contenido. A continuación pasaremos a identificar el contexto. Posteriormente a la idea principal. Llegaremos a la fase de análisis y finalmente enunciaremos algunas conclusiones. Empezamos con la descripción. En primer lugar, pues indicaremos que se trata de una gráfica de líneas en la cual se representan dos variables, la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad para el periodo que va del año 1735 al año 2000 en Suecia. La fuente es un enlace a un sitio web, con lo cual no podemos conocer el autor. Un elemento muy importante de la descripción es hacer un resumen detallado de la información que contiene el material que vamos a comentar. Cuando trabajamos con gráficas, lo primero que tenemos que intentar hacer es ver cuáles son las tendencias de las variables que aparecen en la gráfica. Bueno, aquí como veis he marcado con unas líneas discontinuas las tendencias generales de las dos variables. En azul la tasa de natalidad, que como veis tiene una etapa de estabilización, una de descenso y una de estabilización, y lo mismo, algo parecido, en la tasa de mortalidad. Tras hacer esas tendencias veo que hay una serie de fases que he marcado con líneas verticales, en azul para las fases de la tasa de natalidad y en rojo para las fases de la tasa de mortalidad. Si nos fijamos en la tasa de natalidad, vemos que esa fase de estabilización, de tasas de natalidad relativamente altas, llega hasta el año 1865 con algunas oscilaciones. Luego la natalidad tiene un descenso que va de 1865 a 1975 y una fase de estabilización de las tasas de natalidad a partir de 1975. En cuanto a la tasa de mortalidad, lo que vemos es que la fase de estabilización tiene fuertes oscilaciones y llega solo hasta 1810. Después tiene una fase de descenso muy prolongada desde 1810 hasta 1975 y por último una fase de estabilización desde 1975. Y por último puedo comprobar cómo este desigual comportamiento en la cronología de las fases de las dos variables pues ha dado lugar a que haya una etapa central que he remarcado con un cuadrado verde en que se distancian más las tasas de natalidad y mortalidad. Esto quiere decir que aumenta la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Y esto ha dado lugar pues, a una explosión demográfica en el siglo XX, cuando los países en vías de desarrollo han llevado a cabo la transición demográfica y por otro lado en la fase de convergencia pues ha dado lugar a una etapa de envejecimiento de la población. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora lo puede hacer cualquier persona sin haber estudiado historia económica. Es decir, cualquier persona puede aproximarse a los datos de una tabla, de una gráfica, a un texto, a un mapa y leer la información que ahí aparece. Sin embargo, las fases posteriores ya van a requerir disponer de algunos conocimientos de historia económica. En este caso, en concreto, al menos haber estudiado el tema 1 de la asignatura. El siguiente paso es identificar el contexto. El contexto tiene tres elementos. Por un lado, la cronología, que en este caso es muy clara porque va de 1735 al año 2000. En segundo lugar, el ámbito geográfico, que en este caso es Suecia, un país. Y por último, el contexto socioeconómico. Para esto ya sí que tenemos que saber algo de historia económica. Tenemos que saber, por ejemplo, que en el siglo XVIII todavía Suecia era una economía preindustrial. Y también tenemos que saber que a lo largo del siglo XIX, como otros países europeos, y sobre todo a lo largo del siglo XX, Suecia inició un proceso de industrialización.
Bueno, para identificar la idea principal también es necesario tener conocimientos de historia económica. Aquí vamos a ayudarnos de dos cosas para identificar cuál es la idea principal. La idea principal suele ser una frase que de alguna forma condensa el contenido y la importancia que tiene el material que estamos comentando. De alguna forma nos está indicando por qué alguien en un manual o en un libro ha incluido una gráfica en la que recoge la evolución de estas dos tasas, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, para un periodo en concreto que se inicia a principios del siglo XVIII y que finaliza a finales del siglo XX. Es decir, ¿qué es lo que nos quería transmitir la persona que generó esta gráfica y que la incluyó pues, en un libro, en un artículo, etcétera? Bueno, pues mira, del contexto deducimos en primer lugar que es una etapa de transición, de paso de una economía industrial a una economía industrializada. Y también claramente podemos ver por el resumen que ese paso de una sociedad preindustrial a una sociedad industrializada ha tenido consecuencias en el comportamiento demográfico. Hemos visto cómo se pasa de unas altas tasas de natalidad y mortalidad a otras reducidas, cómo la reducción de las tasas se produjo a ritmos diferentes, cómo el crecimiento vegetativo se incrementó durante el periodo central. Y todo esto, si hemos estudiado el tema 1, pues nos lleva a la conclusión de que seguramente la idea principal, lo que quería transmitir la persona que elaboró esta gráfica, era ponernos o darnos un ejemplo de cómo se llevó a cabo la transición demográfica en Suecia. Esa sería la idea principal, la transición demográfica en Suecia. No sería el título, no sería evolución de la población o crecimiento demográfico o cualquier otra cosa, ¿no? La idea principal es esta, la transición demográfica en Suecia. Llegamos ya a la fase central del comentario, a la más importante, que es el análisis. En esta fase lo que se trata es de utilizar los conocimientos que hemos adquirido de historia económica para explicar el comportamiento de las variables que aparecen en la gráfica. Ahí tenéis a la derecha pues lo que tenemos que explicar. Tenemos que explicar todo lo que hemos elaborado en la fase del resumen. El análisis, como decimos, consiste en utilizar nuestros conocimientos de historia económica para explicar la información que hemos extraído del material que estamos comentando. Se trata, en definitiva, de responder a una serie de porqués. Por ejemplo, ¿por qué esa tendencia general? Bueno, pues esa tendencia general nos está indicando que hubo un paso de un régimen demográfico antiguo a otro régimen demográfico moderno. Entonces, pues explicaríamos sus características. ¿Por qué hay una fase de estabilidad con oscilaciones al principio? Pues esa es una fase de estabilidad que caracteriza al régimen demográfico antiguo, en el cual se daban tasas de natalidad y mortalidad muy elevadas y con un bajo crecimiento vegetativo. El fuerte descenso de las dos tasas tiene que ver con cambios provocados por la revolución industrial que analizaremos un poquito más adelante. Y la fase de estabilización se corresponde con el tránsito ya a un régimen demográfico moderno caracterizado con bajas tasas de natalidad y mortalidad y también un bajo crecimiento vegetativo. Las altas tasas de natalidad al principio es una característica del régimen demográfico antiguo. Estas altas tasas de natalidad compensaban la alta mortalidad infantil que se producía en ese periodo. En cuanto al descenso, la caída de la natalidad se relaciona con cambios sociales, como por ejemplo la incorporación al mundo del trabajo. Y algún pico que vemos en la gráfica, en que se invierte esa tendencia de caída de la natalidad, tiene que ver en este caso concreto con los efectos del baby boom que se produce tras la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la tasa de mortalidad, las fuertes oscilaciones que vemos en el periodo del régimen demográfico antiguo tienen que ver con las frecuentes crisis de mortandad catastrófica provocadas por epidemias, carestías que daban lugar a hambre, etc.
En cuanto al descenso, pues tiene que ver con las mejoras progresivas que se fueron dando tanto en la alimentación como en las condiciones higiénicas en que vivía la población y sobre todo en la sanidad y el progreso de la medicina. Y luego hay un factor muy importante que es la estabilización que se produce a finales del siglo XX, pues es consecuencia de que pues, las caídas de la mortalidad tienen un límite que viene dado pues, porque los avances de la medicina tampoco pueden ir mucho más allá de lo que la naturaleza impone. Y por último, en cuanto al desfase en el descenso de cada tasa, pues esto dio lugar, por un lado, a una explosión demográfica en los países del tercer mundo durante el siglo XX y a una fase de envejecimiento de la población en el mundo desarrollado. Bueno, la fase de conclusiones consiste en recapitular lo que nos parece más importante de todo lo que hemos ido diciendo. Aquí os pongo algún ejemplo, aunque podrían ser otras conclusiones, ¿no? Por un lado, por la importancia que tuvieron los cambios demográficos provocados por la revolución industrial, ¿no? Que la transición demográfica ha sido un proceso por el que han ido atravesando a lo largo de los siglos XIX y XX en diferentes momentos todos los países, o prácticamente todos, que ha dado lugar a una explosión demográfica durante el siglo XX en países en desarrollo y que ha originado o está originando una situación de envejecimiento de las poblaciones en los países desarrollados que está amenazando la sostenibilidad del estado del bienestar. Y con esto, pues, terminaríamos hacer el comentario. Espero que a partir de este ejemplo entendáis un poco mejor en qué consiste cada una de las fases que conlleva realizar una práctica de historia económica en esta asignatura.